¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Misterios al Atardecer. Un poquito más tarde de la hora, pero bueno, aquí estamos. Hemos empezado con un poco de música, algo más alegrón, ya que estamos en fin de semana. Sí, hemos empezado con Ivonne y los Mercantiles y Sin Parar. Por ahí también, aunque es Sin Parar, hemos tenido que pararla porque estamos con el tiempo. Pero vamos antes de empezar con el invitado del día de hoy, pues a mencionar cuatro ciudades que están de aniversario en nuestro país, cuatro ciudades que cumplen pues un año más de fundación española en este día 15 de agosto. Increíble cómo se nos ha ido medio mes, ya la mitad del octavo mes de este año así de rápido, ¿no? Las ciudades de Piura, Arequipa, Huamachuco y Huánuco están de aniversario el día de hoy. Lamentablemente, a diferencia de otros años, pues no va a haber todo el movimiento que suele haber por ahí. En el caso de Huamachuco tengo entendido que coincide además con una fiesta patronal, creo que es la Virgen de Altagracia. Y bueno, siempre hay todo este tipo de festividades. Ahora, bueno, ni siquiera están permitidas por el tema del confinamiento las reuniones familiares, así que van a ser pues unos aniversarios lamentablemente muy distintos. El amigo Julio Miranda, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. Muy buenas a todos los que nos están viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con vida y con salud, gracias a Dios. ¿Qué tal? Cuéntanos. Tú, Julio, tienes un canal en YouTube que a mí me agrada bastante que se llama Mundo Azul. Quizá nos puedas contar un poco al respecto de qué va, qué investigaciones realizas, porque también eres un gran investigador, no solo divulgador de temas de Jesús de Nazaret y cuestiones, digamos, reflexivas. Sino cuéntanos, ¿qué más haces en el canal en Mundo Azul? Bueno, Mundo Azul es un poquito una expresión, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que es un poquito más para la persona que lo hace, más casi que para los que lo ven. Es una especie de terapia, ¿no? Entonces, bueno, Mundo Azul es un poquito todo lo que me apasiona, todo lo que me gusta, en este caso, pues la investigación, lo espiritual, temas religiosos, historia, Dios, libro durante a caballo de Troya, bueno, un poco vuelco mi personalidad y mis inquietudes en lo que es en el canal. Y bueno, pues de ahí van saliendo diferentes vídeos, diferentes procesos investigativos también, muchos de ellos, investigaciones de campo que me gustan mucho. Intento llevar un modelo para que la gente se vaya conmigo, ¿no? A ver pues las diferentes cosas que voy consiguiendo encontrar. Y bueno, pues Mundo Azul dijéramos que es un poco yo, básicamente un poquito yo, pero luego también hay mucha gente que participa en el canal, o bien a nivel de colaboración, o a nivel de te dan sus impresiones, te cuentan sus historias, sus experiencias, y pues no puede hacer otra cosa nada más que enriquecer, ¿no? Lo que es el canal. La verdad es que es un medio de difusión bastante interesante y tú lo sabes, ¿no? Porque es también un canal de YouTube, Uh -huh. y la verdad pues bueno, es una forma de conectar con el que te está viendo. Y bueno, justamente eso, dentro de los contenidos que tú manejas en Mundo Azul, hay unos muy interesantes, unos que a mí me llamaron la atención desde el primer momento, que son estas expediciones, exploraciones de campo, en las que, por ejemplo, a ti te interesa mucho el fenómeno, ya que estamos hablando de Jesús de Nazaret y de todo esto, de la espiritualidad, del fenómeno de las apariciones marianas. Y resulta que la mayoría, digamos, sobre todo cuando son católicos, el católico común suele conocer digamos, alguna aparición mariana de su localidad, y por ahí las más conocidas a nivel global, como puede ser Fátima, Lourdes, Garabandal y dos o tres más, ¿no? Pero en tu caso has encontrado, ahí en la propia comunidad autónoma donde tú vives, que es Castilla y León, varios casos de apariciones bueno, de tipo mariano, según nos cuentan, y también por ahí algunas otras apariciones que podrían tener otra explicación. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, pues mira, precisamente, qué casualidad, ¿no? Que yo no creo en la casualidad, pero bueno, hoy justamente he encontrado una nueva aparición mariana en mi zona. Y bueno, la verdad es que yo en Castilla y León, en Ávila concretamente, en uno de los pueblos de la provincia de Ávila que me muevo, aquí lo que más se dan son las apariciones marianas, ¿no? Como digo, la casualidad no existe. Y es curioso porque la gente, cuando habla de advocaciones marianas o apariciones marianas, depende de cómo quieras llamarlo, siempre se queda con las más grandes, Fátima, Lourdes, pero en verdad hay una idiosincrasia muy grande, sobre todo en Extremadura, en Castilla y León, en las partes del norte de Soria, de Galicia, de todo ese tipo de cosas. La gente no lo sabe, pero como digo, hay muchas vírgenes, muchos santos, muchas apariciones
marianas que son, o que tienen, mejor dicho, unos seguidores muy grandes y que no son muy conocidas, y muchas de ellas no están ni siquiera reconocidas por la Iglesia, pero las características y propiamente la composición es una aparición mariana como tal. Yo, en la zona en la que me muevo, en la zona del Valle del Alberche, tengo la suerte de que hay bastante adoración por todo lo católico, vírgenes y demás, y además bastante adoración por las advocaciones marianas, que, como bien tú has dicho, he encontrado por lo menos entre 4 y 5 en lo que es en la zona, que no son muy de investigación, pero que son muy reconocidas a nivel de devoción por los fieles. Además tienen una historia, una leyenda muy rica, se remontan, una de ellas hasta el siglo VIII, otro en el 1300, otro en el 1400, 1800, son apariciones marianas que tienen un recorrido muy muy grande, y muchas de ellas, que es lo que consigo conectar con las investigaciones en mi canal, están muy próximas a adoraciones de culto como los celtas, que en este caso, en la zona en la que yo me muevo, como digo, en la provincia de Ávila, el pueblo celta por antonomasia son los betones. Y dentro de lo que es la cultura celta hay también una cierta adoración a cierto tipo de apariciones, de dioses, de espíritus, que justamente, como digo, no creo en la casualidad, están directamente conectadas con estas apariciones marianas. Lo que pasa es, como tú bien sabes, ¿no?, y como bien saben muchas personas, se cristianiza, ¿no?, se transforma, ¿cierto? Y bueno, pues el cristianismo, el catolicismo, llámalo como quieras, la religión en sí, en muchas ocasiones, igual que coge festividades, igual que coge, pues también rinde, ¿no?, coge estos cultos y rinde este tipo de pequeños homenajes, ¿no?, y absorbe las apariciones. Pero en este caso a lo mejor podríamos identificarlas más con que ese fenómeno ha sido interpretado por diferentes culturas, diferentes momentos, diferentes religiones, y básicamente es lo mismo en la cultura celta o en la cultura bretona. Como digo, en la zona en la que yo me muevo eran espíritus, eran mouras, ¿no?, que era la forma antigua de llamar en la lengua bretona a los espíritus, y ahora pues son apariciones de la Virgen. Aquí también hay muchas apariciones de ángeles, de santos, entonces la verdad es que todo el tema de apariciones, tanto si son marianas como si son vírgenes, ángeles, santos o como quieras, es muy rica, y además hay muchísimo testimonio. Aquí es muy típico en las zonas castellanas que en el momento en que hay una aparición mariana se plante una iglesia. Entonces es muy curioso cómo en muchas pequeñas ermitas, sin siquiera el propio obispado no lo sabe, hay muchas advocaciones marianas, muchas apariciones de ángeles y de vírgenes y de santos que no están reconocidas, o que simplemente no se sabe nada acerca de ellas. Y recopilando y tirando del hilo, por eso me encantan las investigaciones de campo, hablando con unos, hablando con otros, con gente pues a lo mejor de 90, 80, 70 años, que son los verdaderos testimonios, ¿no?, los que recogen el testimonio, los guardianes del pasado, de la sabiduría de un pueblo. Efectivamente, los que la biblioteca, por así decirlo, ¿no? Tú te vas a un registro, yo estoy harto de irme a registros de ayuntamientos, de irme a registros de obispados, y muchas veces el conocimiento que tienen esas personas no lo tienen ningún registro, no lo tienen. Dan cosas que la verdad te dejan completamente de piedra. Una de las, en mi canal está de YouTube, la Virgen de la Canaleja, yo lo supe por una persona muy muy mayor de 97 años que me comentó acerca de ella, y tirando del hilo conseguí conectar un antiguo altar celta betón con a 900 metros había una aparición mariana, y obviamente la relación era directa, porque tanto una leyenda como de otra hablaba en este caso de una mujer que, bueno, pues conectaba directamente. Las apariciones marianas conectan mucho con la leyenda de la Encantada, que es una leyenda mítica en España, que es precisamente de origen celta, de una mujer que se peina los cabellos, que se aparece a los viajeros, que les comenta en un momento determinado, y es básicamente lo mismo. Y a unos 900 metros esta Virgen se decía que aparecía ahí justo pues bueno, en este castro, ¿no?, en este templo, que tuve también la ocasión de hablar con el arqueólogo que lo descubrió, y bueno, es fantástico, toda una aventura, la verdad. Sí, esto justamente, ¿sabes a qué me hace recordar? Me hace recordar a esos casos que hasta ahora hay
bueno, algunos le llaman las damas blancas, ¿no? O las damas de blanco, que ocurre pues a veces que alguien, sobre todo cuando es un niño, se pierde en un bosque o en lugares así y de pronto lo encuentran a los días o a las horas, pero en perfectas condiciones, y lo que él indica es que quien le protegió fue una señora que le cubrió en su regazo, que le dio de comer. Y obviamente si todavía digamos que hay una fuerte presencia de la tradición cristiana en esa zona, pues lo primero que les viene a la mente, y a mí también incluso sin ser específicamente católico, pues sería la Virgen María, ¿no? Alguno por Claro, ahí sí, más imbuido en las cosas más actuales podría pensar un espíritu de la naturaleza, hasta un extraterrestre, podría pensar alguno, pero por lo general digamos que parece que se tratase de antiguas presencias que van tomando o distinto ropaje de acuerdo a la evolución del ser humano y sus creencias, ¿no? La evolución de sus creencias, o que somos nosotros los que le damos distintos nombres de acuerdo a cómo evoluciona nuestra cultura predominante, ¿no? efectivamente, además las apariciones marianas es muy curioso cuando la aparición, porque hay diferentes modus operandi, ¿no? Por así decirlo, de las apariciones marianas. Cuando es una aparición masculina es un ángel, pero cuando es una aparición femenina es la Virgen. Entonces ya ahí te das cuenta que hay un poco un sesgo, ¿no? de las propias personas que lo ven, y sobre todo que la religión rápidamente intercede, ¿no? Corta como si fuera un cuchillo incandescente todo lo que pudiera ser ahora, por ejemplo, relacionado con el fenómeno ovni, con el misterio, y siempre pues Lo rápidamente incómodo, la lo que Virgen, los resulta ángeles, incómodo para el establishment religioso. efectivamente. Sí. Efectivamente, y además las apariciones marianas conectan directamente con el fenómeno ovni y otras muchas cosas, como antiguas leyendas, como estábamos comentando, y es muy curioso porque hay diferentes categorías. Yo al margen de lo que he podido estudiar, sí que he ido recopilando información y he visto que hay diferentes tipos de apariciones marianas, que básicamente, si quitamos el tema de la Virgen, son básicamente las mismas apariciones, como tú bien dices. Las damas de blanco en la parte del norte de España son típicas, no, súper típicas. Por ejemplo, las antiguas diosas escondidas en grutas que se aparecían a los viajeros también, como la diosa Mari del País Vasco. Uh-huh. Hay trasgos, duendes, hay un folclore impresionante que básicamente es una aparición o bien de una mujer o bien de un hombre, que ahora obviamente pues inclinamos hacia un punto a otro dependiendo de, como tú bien dices, de lo católico o lo religioso que seamos, pero básicamente la aparición es la misma. Sí que es verdad que influyen diferentes factores, por ejemplo, en la importancia según la aparición sea más importante o no. Por ejemplo, ya se incluyen otro tipo de factores, como por ejemplo el fenómeno ovni, como por ejemplo en Fátima, la danza de los soles, los globos. Mira, hoy te he comentado que ahora mismo hace un par de horas he estado investigando acerca de una aparición mariana precisamente, en la cual se relata en la leyenda que se veía un globo incandescente que se movía, que esas son apariciones marianas que suelen ser importantes, ¿no? Luego son las simples apariciones que se aparecen en diferentes lugares, en diferentes momentos, o bien a personas como pastorcillos, niños, mujeres, milagros. Hay algunas que hacen también milagros, o algunas apariciones que no hace falta, como digo, que sean apariciones marianas, sino simplemente pues que salvan a alguien de un problema, o que en una batalla antigua apareció y aparece una nube, un disco, entonces son diferentes modus operandi, pero básicamente la aparición es la misma. Los factores van cambiando, pero la visión es la misma, y luego ya ahí entra la religión y empieza a modificarlo todo, que si es la Virgen, que se ha dicho que construyes una ermita, que sí, o como la medalla de la Milagrosa, que es que no, mira, Francia, hazme una medalla, y no, Uh-huh. todo eso yo pienso que son añadiduras posteriores, que igual que por ejemplo en Fátima pasó. Lo que vieron los pastorcillos no tenía nada que ver con lo que posteriormente se dijo, se comentó, que si era la Virgen, que si no era la Virgen, cuando la descripción que habían dado del ser o de la entidad que habían visto no tenía nada que ver con la Virgen. Y además, días posteriores, más de 500 personas vieron la danza de una luz que se parecía al sol, y eso salió en el periódico, Uh-huh. que tenéis el reportaje y los recortes periodísticos, los tenéis en internet si queréis verlos. Una luz en el cielo danzando
que tenía relación directa con esta supuesta virgen o esta supuesta entidad, dependiendo de la versión que te quieras creer, ¿no? Pero es muy interesante a mí las apariciones marianas, y gracias a Dios aquí, como digo, es lo que más se da. Las apariciones marianas es una cosa fundamental que conecta el principio de las leyendas más troncales, ¿no?, de las personas, los seres elementales, intermedios, llámalo como quieras, con el fenómeno ovni, la religiosidad, las apariciones marianas. Ya el tema se va complicando, ¿no? Sí, se va ramificando hasta límites en los que uno ya no sabe dónde acaba, dónde empieza el otro y qué cosa es sinónimo. Efectivamente. Sí. Es muy rico, eso es una de las cosas más ricas. Las apariciones marianas te van llevando de un sitio a otro, y básicamente vas teniendo que disgregar o separar la información, porque te vas metiendo en nuevos fenómenos que ya están catalogados, y dices, bueno, es impresionante, ¿no?, cómo se van mezclando el folclore con la religiosidad, con el misterio actual de pleno siglo XXI del fenómeno ovni. Vas viendo que todo va siendo más o menos lo mismo, lo que pasa es que van incluyendo nuevos factores que no habíamos relacionado en un principio, como por ejemplo los antiguos castros celtas y las antiguas leyendas que había de apariciones o de cultos, de venerar antiguos dioses de la naturaleza, con estas apariciones, que probablemente sea el mismo ser o la misma entidad que ha ido perpetuando una especie de culto que antiguamente pues las religiones antiguas veneraban de una manera y ahora la religión católica venera de otra, pero ahora como digo, la modernidad está dándole un nuevo enfoque que es bastante importante. Uh-huh. Así es. Y justamente con el tema que mencionaste de Fátima, a mí me llamó la atención demasiado, por no decir, me sobresaltó un poco, ¿no? Cuando vi un supuesto dibujo, no sé, tú ya me dirás si es cierto o si es parte del fake que abunda por internet, de cuál habría sido la descripción hablada, y creo que incluso el dibujo propiamente que hicieron los pastorcitos en Fátima cuando vieron a este ser, y era pues un ser, creo, incluso de ojos negros, y que pues no tenía, digamos, cabellos, y estaba cubierto más que nada por una luz. Hay por ahí una especie de bosquejo que encontré en internet, pero yo pienso que si eso lo hubiesen visto en esta época, no hubiesen dicho que era la Virgen María, sino quizá hubieran directamente achacado al fenómeno ovni, ¿no? Eso, y aparte también yo recuerdo que en la revista Año Cero, si no me equivoco, fue hace ya, sin salir de España, hace muchos años atrás, leí una pequeña información en la cual decían que en Galicia un par de agricultores de cierta edad habían dicho de que habían visto una mujercita, una especie de mujer de pequeña estatura volando sobre ellos con los brazos abiertos, y que todavía había volteado a verlos, ¿no? Y cosas así que además también se ha escuchado incluso aquí en mi país, ¿no? Porque parece que fueran fenómenos que de una u otra manera se presentan en todas las culturas. Ya de ahí le dan otro nombre, otra explicación, y en fin, ¿no? Porque, por ejemplo, hace algún tiempo había el tema, por ejemplo, que yo lo encontré y está en mi canal, en Misterio Infinito Perú, un testimonio de un monje volador, le decían así, en la ciudad de Huaraz, que está al noreste de Lima, ¿no? Que era una pareja de unos esposos bastante humildes, que decían que justamente el esposo había sido perseguido en la noche por una figura que parecía un fraile franciscano, pero volando por los aires, ¿no? Para ellos era un fantasma de un fraile, era un fantasma de un religioso o algo así, ¿no? Pero es como digo, son las interpretaciones que se dan a fenómenos que ocurren en todo el mundo prácticamente, ¿no? Con el caso de los seres elementales o seres intermedios, como se les quiera llamar, bueno, en el mundo árabe los llaman jinns, después en Europa, en los países de tradición occidental ya los llamarán duendes, trasgos, gnomos, etcétera, dependiendo de la digamos, no solo del bagaje cultural, sino también de la apariencia que muestren. Y bueno, por ejemplo, aquí en Perú se les llama también así, o también se les llama gentiles, gente pequeña, de muchas maneras, ¿no? Si están relacionados, por ejemplo, a ciertos contextos, también se les llama mukis. Bueno, hay todo un tema ahí. Entonces, ¿ante qué estaríamos desde tu punto de vista, antes de entrar a hablar de Caballo de Troya, que ya nos supondría la segunda parte de la conversación? ¿Cuál sería tu hipótesis respecto a la naturaleza de estas apariciones, ¿no? Bueno, es difícil, la verdad. Yo por eso, mira, ahora en la
información, estamos muy informados, pero también estamos muy desinformados. Entonces, hay cosas muy interesantes en Internet y puedes acceder, yo siempre lo digo, la globalización Internet rompe barreras, ¿no? Y puedes estar casi igual informado tú que una persona en Kenia, ¿no?, que tenga Internet. Pero sí que es verdad que también no sabes hasta qué punto es cierto o no es cierto, y la mentira siempre se puede colar mucho más. Por eso a mí las investigaciones de campo me encantan, porque puedes hablar con las personas y básicamente te cuentan o bien lo que ven, o bien lo que saben, o te proporcionan libros, o hablan con las personas directamente que conocen la historia, que conocen la leyenda. Y bueno, pues eso es un testimonio, a lo mejor, no sé si fidedigno total y absolutamente al 100%, pero sí un testimonio directo, ¿sabes? Sin ningún tipo de mezcla, sin ningún tipo de mentira. Te cuentan lo que saben y eso es, la verdad, para mí es un tesoro auténtico. Entonces yo, en lo que he podido investigar de las apariciones marianas, me quedo con que es una aparición. De ahí parto en el hecho en el que hay apariciones que son más bien tirando a lo femenino y apariciones que son más bien tirando a lo masculino. Entonces, siempre que sea tirando a lo femenino, obviamente la idiosincrasia, el pensamiento, la religiosidad tira que es una virgen, y cuando es más masculino tira o bien a que es un ángel, o bien a que es un santo, o bien a que es un san no sé quién, o Jesús mismo que ha bajado del cielo y ha plantado. Bien, si tú te retrotraes a tiempos mucho más pasados, tenemos los aspectos femeninos en la leyenda de la Encantada, en las Mouras, en las Damas de Blanco, en las diosas, y si te vas al aspecto masculino, ahí tienes los trasgos, tienes los duendes, tienes los seres elementales, tienes el aspecto un poco más masculino. Sí que es verdad que pienso que es una entidad o un grupo, en este caso, que dependiendo de la importancia van añadiendo, como he dicho antes, elementos. Cuanto más importante es, más elementos hay, más apariciones hay, más milagros hay, más avistamientos de ovnis hay, y sobre todo el mensaje, dijéramos, es más contundente. Cuanto menos importante es la aparición mariana, o bien la aparición de un ángel, o bien la aparición de lo que sea, vamos a dejarlo en aparición, porque como tú bien has dicho, depende del lugar en el que estés, se llaman de diferentes maneras. Entonces vamos a englobarlo con aparición. Dependiendo del tipo de aparición, si es un poquito menos importante, pues los factores van siendo cada vez menores. Simplemente una aparición a un pastorcillo, simplemente una aparición a una persona en un momento determinado, o cura a alguien en un proceso, en una tormenta le salva de no sé qué historia. Entonces, bueno, luego vas viendo, investigando un poco en las historias antiguas, cómo básicamente estos seres elementales, los contactos o las leyendas que hay de ellos, es básicamente una aparición mariana o una aparición de un ángel. Es exactamente igual, con el mismo contexto, la misma historia en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, los antiguos Cherokee hablan de los Nuñejí, que son también seres intermedios, cabalgando entre la mitad de lo espiritual y lo material, que básicamente en un momento determinado salvan a un niño perdido en una tormenta. Los cazadores oyen sus músicas, van a buscarlos y las músicas de repente suenan a espaldas de los cazadores como si hubieran cambiado, les llevan a sus moradas secretas, hablan con ellos, desaparecen en un momento determinado, juegan con la persona, con la mente, exactamente igual que hacen las apariciones, idénticamente, o curan a un enfermo, o salvan a un pueblo entero. Básicamente la aparición es igual, da igual la historia, da igual el momento. Lo que pasa es que sí que es verdad que la historia y el momento van cambiando la morfología de esa aparición. Entonces, obviamente, es difícil saber lo que hay. Yo pienso, lo que yo he podido estudiar y lo que yo he podido investigar, que son una mezcla de factores. Ahí intervienen varias cosas, no solo una criatura, ni solo una entidad, sino de tener que ser, tienen que ser varias, y de tener que ser, tiene que ser algo bastante bien orquestado, porque si no, no tiene sentido. O sea, yo creo que las cosas porque sí no pasan, y verdaderamente de ser algo producto de una mente que haya detrás, entiendo que juegan en factores varias mentes, no solo una, ¿entiendes? O sea, varias personas, varias entidades, varias, llámalo como quieras, varias criaturas que quieren por X razones hacer eso. Sí que es verdad que, por ejemplo, las apariciones marianas son muy comunes, que de repente este tipo de apariciones ocurren en lugares muy pobres,
barrios ganaderos, lugares que están muy apartados. Estamos hablando de la antigua Extremadura, la antigua Castilla, lugares no lo aparecen en centros del pueblo, en pleno Valladolid, no, aparecen siempre en la periferia, ¿no? En lugares que son extremadamente pobres. ¿Qué pasa? Que cuando eso surge, cuando hay una advocación mariana, la aparición de un ángel, la aparición de el lugar, de repente hay una explosión cultural, una explosión emigratoria, tanto la gente fuera como propios extranjeros dentro, y el lugar empieza a ponerse en auge. Más economía, más gente que empieza a emigrar, devotos, van, el comercio obviamente, hay como una explosión generalizada cultural. Entonces obviamente zonas muy pobres se transforman en zonas como mínimo de paso, a nivel de, pues eso, de mercado, de todo ese tipo de cosas. Entonces es bastante interesante. ¿Y quién me dice a mí que todo este tipo de cosas no hayan sido a propósito de que, pues bueno, la zona en concreto se enriqueciera por X razones? Porque eso, por ejemplo, aquí en Castilla ha pasado mucho. Como una especie, digamos, de ayuda sobrenatural para el progreso material, sí, algo así. efectivamente, incluso devocional, quiero decir, gentes, lugares que son extremadamente empobrecidos, que probablemente hubieran muerto a nivel del olvido, o sea, el olvido más absoluto. Un pueblo de ganaderos, te estoy hablando aquí, antiguamente no había pueblos como tales, sino barrios, no estaban denominados como pueblos, sino eran barrios ganaderos de 8 o 9 familias, 6 o 7 kilómetros más para allá otras 8 o 9 familias, y de repente todos, gracias a una advocación mariana, todos se juntan en un pueblo. ¿Qué te parece? 7, 8 barrios se juntan en un cambio muy fuerte. Se un único creó pueblo de repente aparece el germen de una nueva ciudad. De la nada, de hecho, sí, sí. Efectivamente, de la nada, y de repente se crea una ermita, de repente te voy a poner un pueblo que no era nada, y de repente, gracias a esta aparición mariana, que es Navatalgordo, empieza a ser un pueblo que es cabeza de partido en otros pueblos. Ya sé, cabeza de partido significa que para hacer cualquier tipo de cosa tienes que ir a Navatalgordo, a pasar por allí. Empieza a haber comercio, empieza a haber agricultura, la gente empieza a ir allí, los devotos, los religiosos de otros pueblos empiezan a acudir allí. Navatalgordo empieza a escucharse, tanto Navatalgordo como Cebreros, que es un pueblo bastante bien conocido también, que tiene otra vocación mariana, que es la Virgen de Valsordo, que es la que te he comentado ahora, que la he descubierto hoy casi prácticamente, y otras muchas también, la Virgen de la Canaleja, la Virgen de Chillá. No sé, aquí es que la verdad es que todo ese tipo de cosas son muy comunes, y los pueblos de repente, gracias a este tipo de apariciones, experimentan una explosión cultural y un crecimiento, incluso hasta poblacional, muy interesante, y además en diferentes lugares hacen como una especie de, dijéramos así, un camino de culto, ¿no? Que los hay también, donde la Virgen pasa, donde la Virgen está, donde los fieles van de un pueblo a otro. Sí, aquí en mi país también hay. De hecho, yo participé en una que le llaman el Señor de Cachuy, que está relacionada con la aparición de una imagen y no sé si de algunas otras cosas, en un pueblo muy pequeñito en medio de las montañas al este de Lima, un pueblo que pues prácticamente no tenía contacto mayor con el exterior, salvo en ciertas ocasiones, y de pronto se creó un santuario que también tiene sus peculiaridades. De pronto también se armó toda un recorrido que al menos una vez al año la gente, y yo incluido hace unos años atrás, recorren toda una noche por el camino, por los cerros hasta llegar, y digamos que le dan vida al pueblo. Se arma la festividad y ya se le pone en el mapa, por así decirlo, ¿no? Ya sabemos que existe un lugar llamado Cachuy. Y bueno. Claro, yo lo que he podido leer en los registros es de repente pasar de ser, ya te digo, un barrio a un pueblo, así de la nombre. Justamente eso, pasar de la noche a la mañana, explotar. Y algo que a mí me llama la atención también es el tema del crecimiento, el reavivamiento en muchos casos de la fe de las personas de ese lugar, de la fe cristiana por lo general, o la fe, porque por ejemplo, mira, hay un dato bien interesante que no quiero dejarlo pasar, y es que todos sabemos que en Europa, sobre todo en Europa occidental principalmente, hay un decaimiento, casi una muerte de la fe generalizada en la mayor parte de los países, pero hay un país que es una excepción bastante grande. Bueno, hay dos, ¿no? Hay dos, uno es Polonia y el otro es Portugal. Y en el caso de Portugal muchos dicen que la fe se ha mantenido en gran medida gracias a la fe que tienen en las apariciones de Fátima, ¿no? O sea, prácticamente eso fue como que
que de ahí salió todo un tema de los supuestos secretos y demás, y eso Y el mantuvo lugar mucho, que que no era nada, y de repente ahora Fátima es un vergel un de emporio en economía, de medio de, vida. sí, sí, Absoluto, sí, sí, para los pueblos no ha tenido parangón. Desde que Fátima apareció, los pueblos han expresado, hay una potencia cultural y a nivel también pues bueno, de gente que va, de turismo, no tiene nada que ver. Y eran pueblos pues un pueblo de ganaderos. Bueno, solo hace falta que veas las imágenes de los niños, de los pastorcillos, cómo van vestidos. Eso era la pobreza más absoluta, sí. prácticamente. O sea, igual que pasa en Fátima, pasa en el resto, a lo mejor un poco más, un poco menos, pero básicamente es la misma imagen. Yo creo que cumple un poco el factor que tú dices, que es espiritual, un poco devocional, que es tan rocambolesco, la historia es tan llamativa, surgen tantas cosas, ¿no? Que de alguna manera la gente obviamente mira con Fátima, con la danza del sol, la gente cuando vio esa luz tan grande, tan poderosa, moverse, el sol moviéndose, la gente cayó de rodillas y rezaba. Era una cosa, 500.000 personas viendo cómo el sol se movía, que hay fotografías como te he comentado, y eso pasa exactamente igual en los pueblos de aquí. La Virgen, que de repente la llevas al santuario, que le han puesto y no se vuelve otra vez al sitio donde ha aparecido, la gente se queda anonadada. Bueno, cosas que no tienen parangón, y claro, son tan importantes las apariciones porque la leyenda es muy grande. Y a día de hoy, las cofradías que hay en torno a este tipo de apariciones tienen una fe y una creencia impresionante. O sea, impresionante. Estoy hablando de 5, 6, 7 generaciones con hijos, con padres, con abuelos, con devotos, y unas historias detrás de gente, de curaciones, de milagros, que bueno, que todo puede pasarse por el ojo de un alfiler, ¿no? Pero en ese sentido, como mínimo, son a tomarlas en consideración. Y yo creo que cumplen ese doble factor, el factor un poco devocional y el factor cultural, el factor de la zona, de la región. Ujú. De mejorar a la región, mejorar por algún motivo que desconocemos, fijarse en un punto especialmente empobrecido y digamos las entidades espirituales o como las quieran llamar que estén detrás de estos fenómenos, pues darles una mano, como se dice, ¿no? Eso entonces es lo que hemos hablado respecto a las apariciones marianas, que en realidad habría mucho más que hablar